Bien, vamos a partir entonces con la sesión de hoy. Hoy día vamos entonces, vamos a empezar ya a ver algunos aspectos de morfometría geométrica como tal. Eh, Vamos a ver, a hablar un poquito sobre algunos métodos de superimposición, ¿cierto? Vamos a visualizar entonces, vamos a ver también diferentes métodos de visualización de de las grillas de deformación o de los cambios morfológicos que ocurren entre landmarks, ¿cierto? Vamos a entender este concepto de landmark, semilandmark, y qué es lo que es un tamaño de centroide, qué es lo que es el centroide, ¿sí? Todos estos elementos básicos que nos van a servir para ir tratando de incorporar la morfometría geométrica dentro de la aproximación ahora a los cambios morfológicos. Entonces, vamos a partir conversando un poquito sobre los landmarks, ¿cierto? Los landmarks, en español se habla de hitos morfológicos, ¿cierto? Yo generalmente hablo de landmark, cualquiera de las dos obviamente es válida y correcta, ¿sí? Y en este caso, los landmarks o los hitos morfológicos, como dice acá, tienen posición, ¿cierto? Y también tienen un nombre, ¿ya? Sí, no es que se llame un landmark, se llame Mario, otro José y otro María, ¿sí? Sino que tienen, representan, ¿cierto? Una estructura morfológica, ¿ya? Y por eso uno los puede indicar con un nombre. Y la posición va a estar dada por dos o tres coordenadas, ¿cierto? Que va de esa cantidad de coordenadas depende de si la imagen en la cual ustedes están digitalizando, ubicándose en las mapas, ¿cierto? Es una imagen bidimensional, ¿sí? O tridimensional, ¿sí? Si una imagen bidimensional, entonces tiene una coordenada X, una coordenada Y, y si es una imagen tridimensional, tiene adicionalmente entonces una coordenada Z, ¿sí? Y estos landmarks, o estos hitos morfológicos, representan o expresan una homología, ¿cierto? Que a través de todos los ejemplares o especímenes medidos, ¿sí? Y vamos a entender entonces homología desde el concepto que planteó Wilson, ¿cierto? Owen Wilson, y por lo tanto son estas estructuras que uno puede identificar indistintamente en todos los especímenes que uno está analizando morfológicamente en un grupo faunístico o de flora, ¿sí? También, entonces, estos landmarks o estos hitos morfológicos, ¿cierto? Representan visualmente, ¿cierto? Y en forma efectiva los resultados de los análisis multivariados que surgen, entonces, de analizar esta variabilidad en los hitos morfológicos, ¿sí? En este esquema que podemos ver acá, ¿sí? Que representa la forma de un pez, ¿cierto? Idealizada, ¿sí? Donde se pueden observar entonces estas formas contorneadas, pero adicionalmente podemos identificar algunas estructuras morfológicas notables, ¿cierto? En los peces, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este punto que está acá, el 1, representa la punta del hocico, ¿cierto? Que indistintamente uno la puede identificar en un animal. El punto 2 en este caso representa la porción posterior del neurocráneo, que vendría a ser como la parte final de la cabeza. Estas partes que están acá, estos otros puntos, el 15 y el 14, representan la posición más eh, superior, ¿cierto? O dorsal del opérculo, y este representa la porción más posterior del opérculo, ¿sí? Y acá representa ese punto el cambio de inflexión en el preopérculo. Entonces, como podemos observar en este ejemplo, la ubicación, ¿cierto?, de los hitos morfológicos, estos puntos que podemos observar acá, representan una estructura morfológica notable y clara, ¿cierto? Y la unión de esta estructura, ¿sí? Esta figura que se conforma, ¿cierto?, trata de representar la forma biológica, ¿ya? Por lo tanto, entonces, la idea de ubicar estos landmarks indistintamente del cuerpo es que la posición relativa de estos landmarks, ¿cierto? O estos hitos van a representar la forma del cuerpo del organismo. El análisis no nos permite entender qué es lo que pasa entre landmark y landmark, ¿sí? Ahí tenemos si no tenemos puntos, hitos morfológicos entre, por ejemplo, el 3 y el 4, se considera, o el análisis va a considerar que hay una línea recta ahí entre esos dos puntos, ¿sí? No hay
forma de incorporar curvaturas con el análisis de landmarks, ¿sí? Vamos a ver que posteriormente que los semi-landmarks, ¿sí? A diferencia de los landmarks que son puntos homólogos, ¿sí? Los semi-landmarks podemos completar esta figura para tratar de generar una forma, un morfo más similar al objeto de interés, ¿cierto? Es que entonces podemos incorporar estas otras estructuras que se llaman semi-landmarks, ¿ya? Es importante tener claro que los landmarks que nosotros digitalizamos y que nosotros seleccionamos para nuestro modelo de estudio deben tener una correspondencia uno a uno en los especímenes a ser comparados, ¿sí? Es decir, todos los landmarks que yo digitalizo en el individuo 1 deben ser posibles de digitalizar en el individuo 2, el 3, en el 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Si no puedo tener individuos, ¿cierto? Que le falte una porción del cuerpo, ¿sí? Es decir, estrictamente hablando sí se puede, pero no es lo frecuente. Es solamente frecuente utilizar esa aproximación de completar landmarks que faltan, ¿sí? Siempre y cuando no sean mucho. Eso se puede hacer con restos paleontológicos, ¿sí? Porque ahí los N muestrales siempre tienden a ser mucho más pequeños. Por lo tanto, hay más flexibilidad. Y hay algunos métodos estadísticos para tratar de inferir con la posición de landmarks perdidos, ¿ya? Pero en general, si ustedes están trabajando con organismos vivientes, actuales, ¿cierto? Es importante entonces de que todos los organismos que ustedes utilicen para el análisis, ¿cierto? Contengan todos los landmarks posibles que ustedes ya hayan preseleccionado, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tipo de estructuras son las que identifica o caracteriza un landmark? ¿Cierto? Puede ser cualquier estructura, ¿cierto? Pero que obviamente va a depender de la pregunta científica que nos estemos planteando, ¿sí? Si estamos planteando una pregunta que tenga que ver con una estructura particular, por ejemplo, con el hueso del opérculo, ¿sí? Eso significa entonces que necesito rayos X, ¿cierto? Para ver el opérculo, o tengo que extraer ese hueso del animal, y al trabajar con un hueso, ¿cierto? Puedo usar ejemplares de museo, ejemplares vivos, ¿cierto? Frescos, material fresco, ¿cierto? Y obviamente la estructura que yo utilice, ya sea el organismo completo o una parte estructural de ese organismo, ¿cierto? Va a darnos cuenta de cuáles son las posiciones relativas de los landmarks que nos interesan para describir en forma eficiente la forma de ese organismo, ¿sí? Entonces pueden tener correspondencias topográficas, anatómicas o de desarrollo, ¿sí? Cuando trabajamos a lo largo del desarrollo, siempre tenemos el problema que hay algunas estructuras que inicialmente no están y que a medida que va desarrollándose el organismo van apareciendo más estructuras. Entonces eso nos genera una problemática porque no podemos poner todos los landmarks que queremos. Por ejemplo, si queremos comparar la forma de una larva con un adulto, porque probablemente esos landmarks que están acá arriba, que están indicando la posición de la inserción de las aletas, ¿cierto? Puede ser que las larvas todavía no formen las aletas. Entonces estas estructuras no se pueden digitalizar, ¿ya? Entonces eso significa que hay que seleccionar hitos morfológicos que estén presentes en todos los organismos, ¿ya? Y la diferencia principal entre landmark y semi-landmark es que los semi-landmark no son puntos homólogos, ¿sí? Pues dependen de otros landmarks, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo podría poner un landmark aquí para completar este espacio que no hay un punto, pero tendría que poner un semi-landmark que fuera la distancia media, por ejemplo, entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, puedo buscar una distancia media, un cuarto, tres cuartos, y ahí podría tener tres landmark, semi-landmark más, pero los semi-landmark se tienen que analizar en forma separada de los landmark, ¿sí? Porque tienen un origen distinto, ¿ya? Bien. Entonces, aquí podemos observar, ¿cierto?, que tenemos justamente un registro fósil de 4 organismos, ¿cierto? Y acá tenemos los landmarks que representan parte de la forma, ¿sí? Hay especies que tienen, organismos que tienen simetría bilateral, ¿cierto? Y para evitar, por ejemplo, la redundancia de la información, ¿sí? Siempre y cuando la pregunta no tenga que ver con simetría, ¿sí? Podemos utilizar la mitad del cuerpo solamente para digitalizar, ¿ya? Entonces aquí en este caso vemos que la simetría es bilateral en este eje, ¿cierto? Izquierda-derecha, ¿cierto? Entonces acá seleccionamos una parte del animal
y donde se hace entonces la digitalización. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la digitalización de esa estructura, ¿cierto? Estos hitos morfológicos que nos van a servir para describir la forma, por ejemplo, de este amonites. ¿Ya? Entonces, cada espécimen tiene una forma, ¿cierto? Que va a estar resumida por la colección de puntos en su configuración de lana, ¿cierto? Entonces, cada organismo va a tener una configuración, en este caso, de 11 landmarks, ¿sí? Que se tienen que digitalizar siempre, los 11 landmarks, en este caso, siempre en el mismo orden, ¿sí? Partiendo por el 1 y terminando en el 11, ¿sí? Es importante que ustedes tengan la precaución, el cuidado, de que cuando estén haciendo el proceso de digitalización, ¿sí? Lo hagan siempre en el mismo orden, no se salten. ¿Por qué? Porque el software no va a entender que si se equivocan de posición, ¿cierto? Están incorporando una variabilidad que no es natural, ¿ya? Entonces aquí, como dice, la forma, ¿cierto? La forma de los animales va a estar descrita por km variables, donde k es la cantidad de landmarks, ¿sí? Y m, en este caso, es la dimensionalidad de la imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener k, que son 11 landmarks, por 2, ¿cierto? Es decir, tengo 22 variables aquí a considerar, que son la ubicación geográfica, ¿cierto? O en este caso, eh, coordenadas, ¿cierto? De coordenadas. Cada coordenada, entonces, cada landmark tiene dos coordenadas, en este caso, por ser una imagen bidimensional, y va a tener una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, ¿ya? Entonces, eso nos va a indicar la cantidad de datos, ¿cierto?, que van a servir para representar la morfología de un espécimen en un conjunto, en una unidad muestral. Esta es una pregunta esencial e importante a tomar en cuenta, es cuáles y cuántos landmarks seleccionar, ¿sí? La cantidad de landmarks, yo he visto estudios, excelentes revistas científicas que tienen 4 landmarks, ¿ya? Entonces, no es la cantidad de landmarks lo que es relevante para analizar la morfología de un organismo, sino que la ubicación relativa de esos landmarks y la información que uno puede extraer de estos landmarks, ¿sí? Entonces, hay, hay de estos aspectos que hay que tener en consideración para seleccionar, ¿cierto?, la cantidad de landmarks, ¿cierto?, que ustedes van a usar para caracterizar la forma. Cada landmark, ¿cierto?, es un punto homólogo, ¿sí? Eso lo tenemos claro. Acuérdense que los landmarks son puntos homólogos, los semi-landmarks no son puntos homólogos, ¿cierto? Y estos puntos tienen que ser reconocibles en todos los individuos. Segundo aspecto, la configuración de los landmarks debe ser seleccionada para ofrecer un adecuado resumen de la morfología. Es decir, la ubicación de los landmarks representa la forma del organismo. La variación de la forma entre landmarks no puede ser detectada, ¿sí? Como les comentaba, entonces, lo que nosotros detectamos son las variaciones de la forma o de las posiciones relativas de cada landmark, ¿sí? Lo que pasa entre landmark y landmark nosotros no lo podemos identificar. Pero cuando la curva o el perímetro de una estructura de un organismo parece ser crítica para el análisis de la forma, entonces se pueden usar semilandmarks, ¿ya? Que es lo que comentábamos, que tienen un origen distinto. Si se desea probar una hipótesis específica, entonces la configuración de landmarks debe incluir mínimamente landmarks apropiados para comprobarlo, ¿cierto? Es decir, si a mí me interesa ver la morfología la posición relativa de la mandíbula, ¿sí? Y me interesa ver si esa posición relativa de la mandíbula tiene que ver con la dieta del animal, ¿cierto? Entonces, obviamente los landmarks tienen que estar ubicados en las estructuras mandibulares, no pueden estar ubicadas en el ojo, en el opérculo o en la estructura que sea, que no tenga que ver con la funcionalidad de la forma que nosotros estamos tratando de entender. ¿Sí? ¿Cierto? Pero obviamente eso va a depender de la hipótesis que ustedes estén planteando, ¿ya? Cuarto aspecto, es preferible intentar alcanzar la más completa cobertura de la estructura posible, dadas las limitaciones de tiempo, de tamaño muestral y de paciencia, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque claro, uno puede llenarse de landmark, querer tratar de digitalizar la mayor cantidad de landmark posible, pero eso va a depender de cuántas fotografías o imágenes tengo, ¿cierto? De cuántas muestras, si el acceder a esa muestra es fácil o difícil, es barato, es caro,
¿sí? Y la paciencia que uno debe tener también para hacer este proceso de digitalización, que no es lento, no es rápido, es extremadamente rápido, pero tampoco es muy lento. En general es mucho más lento cuando trabajamos con imágenes tridimensionales, ¿cierto? Y queremos tratar de cubrir, y con muchos semilandmark, y por lo tanto ahí, por cada individuo, podemos ocupar bastante tiempo. Entonces ahí tiene que desarrollarse mucho la paciencia y estar revisando varias veces la imagen, ¿cierto? Para poder entender bien qué es lo que se está haciendo y hacerlo en forma correcta. Como quinto aspecto, tenemos que los landmarks deben ser digitalizables fácilmente, ¿sí? Y eso significa que deben ser replicables constantemente con un alto grado de confidencia, ¿sí? Seguridad al momento de digitalizar el landmark. Obviamente hay fotografías que no tienen buena resolución, ¿cierto? Y por lo tanto puede haber falla o errores asociados a la digitalización, pero afortunadamente hay métodos, ¿cierto? Hay métodos estadísticos que nos facilitan hacer ese cálculo del error de medición. ¿Ya? Y en las siguientes clases vamos a hacer un ejercicio de cálculo, de estimación del error de medición de cada uno de ustedes. Y como sexto aspecto, tenemos que para los datos bidimensionales, los landmarks deben ser coplanares. ¿Qué significa que tienen que ser coplanares? Que están en un mismo plano, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos ahí el problema de que las estructuras no siempre son planas, ¿sí? Y tenemos obviamente un cierto grado de sesgo, ¿cierto? Que no se cumple esto de que sean coplanares. Entonces, eh, hay unos métodos estadísticos, ¿cierto?, que se realizan, que los software realizan, afortunadamente no tenemos que hacerlo nosotros, que reducen esa, es decir, que tratan de generar una coplanaridad, ¿sí? Y corrigen en la falta de coplanaridad en la distribución de los landmarks, ¿ya? Así que, pero es importante, sí, tener en cuenta entonces que las estructuras que sean esféricas o que, o que tengan una tridimensionalidad al momento de hacer las bidimensionales, estamos haciendo ciertos supuestos que pueden generar algunas fallas o unos errores, particularmente en la interpretación de esos resultados. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para simplemente demostrar que los landmarks no solamente se ubican en hueso, una estructura, ¿cierto? En el caso de los peces, hay especies que son mesopelágicas. Esto quiere decir que son especies que viven en aguas entre los 200 a 1000 metros de profundidad, donde hay muy baja iluminación, ¿cierto? La cantidad de luminosidad que hay es baja. Por lo tanto, muchos de estos organismos que viven en estos ámbitos sin luz son capaces de generar emiten sus propias luces, ya sea por asociación de bacterias que viven en estas células especiales, que se llaman fotóforos, y la ubicación anatómica de estos fotóforos, que están marcados en azul acá, están, tienen una naturaleza o una importancia fitogenética y de identificación. Es decir, a través de la distribución espacial de estos fotóforos, nosotros podemos identificar qué especies de peces de linterna son al cual estamos enfrentados. Por lo tanto, también podemos usar esta estructura, ¿cierto? Fotóforos, poros sensoriales, ¿cierto? Cualquier estructura que no necesariamente tiene que estar en el contorno del animal, ¿sí? Para tratar de entender la variabilidad en los patrones morfológicos, ¿ya? Entonces también podemos utilizar estructuras que no sean óseas para caracterizar morfológicamente a un grupo de objetos, ¿ya? Bueno, algunos aspectos que hay que tener en cuenta antes de hacer la digitalización, que tienen que ver con la calidad de la foto y el ordenamiento de las fotografías o las imágenes que vayamos a trabajar. Eh, una forma, digamos, más fácil de organizarse es ordenar las fotos de los organismos por orden de tamaño y edad, ¿sí? Eso facilita también darse cuenta si hay algunos errores en la digitalización que pueden conllevar después posibles errores también en la interpretación de estos resultados. En el nombre del archivo, el nombre que ustedes elijan, pueden incorporar algún tipo de clasificador, ¿sí? Algún factor categórico
que les pueda servir para caracterizar ese objeto, ¿sí? Estado de desarrollo, tamaño relativo, ubicación, ¿cierto? De dónde fue muestreado, ¿sí? Especialmente si alguien está estudiando gradientes espaciales. Entonces es importante que el nombre de la foto le sirva después para guiarse, ¿cierto? Porque así después cuando le salga el código 1, ustedes vayan a su archivo Excel y puedan ver que hay una cierta cantidad de información, ¿cierto? Que les puede servir para organizar después los datos que vayan a generarse. También hay que incluir algún tipo de identificador, ¿cierto? Algún código alfanumérico que nos favorezca el entender o interpretar estos resultados. Y también, si es posible, incluir covariables, ¿sí? Que puede ser una medida de tamaño del organismo. Ustedes tienen longitud, ¿cierto? Puede ser una longitud, una medida de longitud, una medida de peso, una medida de volumen, ¿sí? Algo que represente el tamaño de los individuos en forma integral, ¿sí? Eso para después tratar de establecer, ¿cierto? Potenciales alometrías, ¿cierto? Cuantificar las alometrías en el estudio de la forma y después poder extraer esa alometría si puede ser necesario, ¿sí? Entonces es importante tener un archivo Excel con su listado de individuos, ¿cierto? Fotografía y al lado también clasificadores y covariables. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que va a ser un ejemplo con el cual van a estar trabajando el día de hoy. Un poquito más vamos a estar trabajando con fotografías de estas larvas de peces, ¿sí? Que corresponden a una especie que se llama doncellita. Esta es la especie Myxodes viridis, está presente en todo Chile, ¿cierto? Y la idea es que ustedes digitalicen estos 13 landmarks, ¿sí? Que están acá identificados, ¿sí? Número 1, que representa la punta del hocico. Entonces, como les comentaba, cada landmark, ¿cierto? Cada hito morfológico que está representado por un número, ¿cierto? El número no se repite, y un nombre, ¿ya? Entonces tenemos punto 1, representa la punta del hocico. Punto 2, representa la punta del notocordo o la base de la cola. El punto 3 es el ano, está ahí. El 4, aquí el estómago va aquí, da una vuelta del primer loop, después aquí vas así y después viene el resto. Entonces, en esta segunda vueltecita está en la sección terminal del estómago. En esta primera vueltecita que corresponde al 5, corresponde al loop del estómago, es donde da una vuelta. El número 6, este punto que está acá, se llama sínfisis cleitral y corresponde a un huesito, ¿cierto? Que es el cleitro, ¿sí? Y este cleitro es el hueso que sustenta después, posteriormente, a las aletas pectorales, ¿ya? El 7, esta parte de aquí abajo, sería, que sería la inserción final de la maxila, ¿cierto? El 8, el centro del ojo. El 9, si se fijan aquí, es como la zona posterior de la cabeza, ¿sí? Donde da una vuelta, termina la cabeza y empieza, sería la parte posterior del tronco. Después tenemos dos landmarks arriba y abajo del ojo, el 10 y el 11, ¿cierto? El 12 está aquí, que sería el opérculo, ¿sí? La inserción superior del opérculo. Este es un landmark que cuesta ver, especialmente a los que no tienen experiencia en peces, así que este landmark probablemente cuando lo digitalicen les va a costar pillarlo, ¿sí? Así que ahí van a tener que aplicar entre imaginación y más o menos una idea de dónde puede tener, ¿ya? En este caso, como es un ejercicio, no hay problema de que no puedan encontrarlo bien y traten de digitalizar más o menos donde creen que puede estar, ¿ya? Pero obviamente que después cuando estés trabajando con sus propias figuras, con sus propias imágenes, van a tener más precaución y más exigencia, ustedes mismos se van a autoexigir en tener buena fotografía. Entonces, acá, como un ejercicio, no hay problema con eso. Y finalmente vamos a instalar acá, insertar un semi-landmark. Vamos a insertar solamente uno, así que eso no nos va a generar tantos problemas para el análisis integrado de todos estos datos, ¿ya? Y este semi-landmark simplemente lo vamos a poner aquí para que tengamos más landmark, ya que acá en esta parte de aquí, entre el 9 y el 12, de una distancia larga, ¿cierto? No tenemos ningún landmark para instalar, ¿sí? Porque todavía no aparecen las aletas. Entonces, vamos a digitalizar un semi-landmark, que en este caso va a ser
si esto que está acá es recto, ¿cierto? 90 grados respecto a la posición del ano, vamos a instalar este semilandmark, ¿ya? Entonces así vamos a tener 13 o 12 landmarks y un semilandmark que van a representarnos la forma de este animal, ¿ya? Ahora bien, si se fijan, en sentido horizontal está bastante desigual la distribución de estos landmarks, no es homogéneo, ¿sí? Podemos ver que hay una gran cantidad de landmarks en la zona de la cabeza, en el tronco también parece haber varios landmarks, pero en la zona de la cola, ¿cierto? No tenemos landmark para representar este cambio de forma, ¿sí? Vamos a tener una idea más o menos del tamaño relativo de la cola, usando estos tres puntos, estos tres landmarks, vamos a tener más o menos una idea de qué tamaño tenía la cola, si esta cola se va a hacer achicando, agrandando, pero no vamos a tener una caracterización muy clara de qué es lo que está pasando acá, ¿ya? Y acá tampoco. Si la única forma que tendríamos acá de rellenar sería con semilar, ¿ya? Pero en este caso solamente vamos a poner este nomás como ejercicio. ¿Ya? Bueno, Perfecto. ¿sí? Pablo Lamilla acá. Quería hacer una consulta con respecto a los landmarks del ojo. Sí, Ahí yo he visto en varios artículos que usan eso de poner estos tres landmarks, uno al centro y dos más al extremo. sí. Hay ¿Eso es que, más recomendado que poner solo uno al centro sí. o quizá en un Yo, caso yo más pienso que extremo? sí. ¿Ah? Yo pienso que sí, Pablo. De hecho, yo en los últimos trabajos que he estado haciendo con PC, estoy poniendo 5 landmarks acá. Estoy poniendo el Claro, eso le landmark iba a preguntar en un caso extremo, o sea, uno al medio, dos a los otros extremos y exacto, otros como, dos como haciendo una perpendiculares. cruz. Exactamente, una ¿Sí? cruz. Y la idea es que este perpendicular perdón, que el paralelo y el perpendicular sean respecto al eje del cuerpo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, Mm, la larva no está completamente recta, sino que está como un poquito hacia abajo. Entonces, yo debería poner los landmarks también siguiendo el mismo eje del cuerpo, ¿ya? Y claro, tratar de poner en el extremo anterior, en el extremo posterior, en el extremo superior, el extremo inferior y el centro. ¿Por qué no incorporar solamente el centro? Porque si pongo el centro del ojo, después cuando vea la configuración, la posición relativa de ese centro o de ese ojo puede moverse hacia adelante, hacia atrás, y me va a indicar dónde estaba puesto el ojo, ¿sí? Si estaba más frontal o estaba más distal. Pero no me dice nada del tamaño relativo del globo ocular, ¿ya? Y ontogenéticamente se ha observado que en algunas especies, ¿sí?, el tamaño del globo ocular puede ir disminuyendo, ¿ya? A medida que va creciendo el animal. O puede ir aumentando, ahí va a depender un poco de la historia de vida del animal. En una tesis que claro. estoy guiando ahora, de unos zoárcidos, que son unos peces parecidos a unos congrios, que habitan en la zona del sur austral de Chile, esta especie, los individuos más grandes tienen proporcionalmente el ojo más chico, ¿ya? No cambia mucho de posición relativa el ojo, pero sí el tamaño, ¿ya? Y es porque los adultos viven en agua más profunda, más turbia, y utilizan los poros sensoriales para identificar las presas y los depredadores. Y no están tan sustentados por el tamaño del ojo. Entonces, no son depredadores visuales, ¿ya? Entonces, si yo pusiera solamente el centro del ojo, estaría perdiéndome el tamaño relativo del ojo, que podría sufrir Claro, cambios, ¿ya? Así claro, que en claro. ese caso yo sugeriría poner 5 landmarks relacionados con el ojo, ¿ya? Ok. Pero también va a depender un poco de tu N Y muestral. ahí eso es solamente con una vista de lo que uno pensaría dónde va a calzar el punto de el extremo superior con el inferior. O sea, no hay que, porque el programa a veces te permite poner una regla, por ejemplo, Claro, y poner la regla y de ahí trazar el punto para abajo exacto, o más al ojímetro, por así decirlo. claro, exactamente, formando una especie de cruz. La idea es que se forme una especie de cruz acá que represente como los ejes de máxima variabilidad del globo ocular. En general, en los peces, algunos ojos tienden a ser relativamente redondos, pero no siempre es así. De repente Ya, hay, no sé si en el Trichomicterus pasa eso, pero de repente uno ve como una inserción a la parte de abajo, así como que hubiera una hendidura. Se ve claro. como un potito Pero ahí es de... necesario hacerlo, me refiero solamente visualizando el ojo y eh, diciendo el punto extremo superior está acá, bueno, por acá más o menos se No, ve el inferior. deberían ser en relación al centro del ojo.
Al centro del ojo. al centro del ojo. Si, por ejemplo, en este caso, el 10 y el 11 deberían estar más o menos paralelos al 8, en este caso. Ok. ¿Sí? Y como en este caso nuestro eje de cambio está dado por el landmark entre el 1 y el 2, ¿cierto? Ese es Sí. como el eje de cambio. El eje de máxima varianza en este caso sería del animal. Entonces hacemos pasar, no por el centro, sino que pero por ahí, como el centro del ojo, y tratamos de tirar una cruz, ¿cierto? Que sea Ya. paralela a este eje. ¿Una ¿Ya? cruz imaginaria Una o cruz ocupamos imaginaria. las Puede herramientas hacerla del también. programa? Con Ya. el TPS-D te permite hacer esas líneas, así que si quieres las hace y en función de Claro, esas ya. líneas puedes poner los lados. Ya. Genial. ¿Ya? Gracias. No, de nada. Otro aspecto importante que tienen que tener en consideración es que, por ejemplo, siempre digitalizar en el mismo orden. ¿Sí? Aquí está con número y la idea es que ustedes también digitalicen siempre en este mismo orden. ¿Sí? Y también lo que decíamos, un espécimen que le falta un landmark no puede ser usado para el análisis que involucra ese landmark. ¿Ya? Es decir, si faltara este landmark, le faltara la cola al animal, entonces no podría usar un landmark en la cola para ese animal porque le falta la. ¿Sí? Entonces, y si estamos estudiando cómo es la morfología de la cola, entonces mejor descartar el animal o la planta. ¿Sí? Sí, la fotografía debe tener idealmente todas las estructuras, todos los hitos morfológicos y, y si le falta, mejor eh, no podríamos entonces utilizar ese ejemplar para los análisis posteriores. Bien, entonces, ¿qué pasa con los semi-landmark? ¿Ya? Los semi-landmark, entonces aquí tenemos algunas imágenes donde se han usado semi-landmark en 3D, ¿cierto? Para caracterizar la forma del cráneo, ¿cierto? De los homínidos. Y acá también tenemos otra similar, aquí tenemos landmark, ¿cierto? Los que ven aquí, ¿cierto? Pero también acá tenemos semi-landmark. ¿Ya? Que para representar, por ejemplo, en este caso, la forma de la concha de una tortuga, ¿cierto? Tanto en vista lateral como frontal, ¿cierto? Podemos ver toda esta cantidad de estructuras, ¿cierto? Que son, en este caso, son semi-landmark porque no dependen directamente, no son hitos morfológicos claramente identificables, ¿ya? Y hay otros detalles más que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo definimos semi-landmark? Como puntos arreglados en una curva que capturan información sobre la curvatura, haciendo posible estudiar morfologías curvas complejas cuando los landmarks están dispersos. ¿Sí? Y están dispersos me refiero a que están muy distantes. ¿Sí? Por ejemplo, acá en puntos negros tenemos 3 landmarks, el B, la G y la N, ¿cierto? Y acá tenemos un espacio relativamente amplio donde no tenemos información. Entonces, para poder completar qué es lo que está pasando en esta curvatura, podemos poner semi-landmarks. ¿Ya? Ahora bien, como les comentaba anteriormente, el proceso de superimposición, ¿cierto? Se tiene que hacer en forma diferencial para semi-landmark de landmark, ¿sí? Especialmente cuando se tienen muchos semi-landmark, entonces, para poder analizar esa información, hay que hacer un tratamiento especial al local, ¿ya? Y eso es un tratamiento aparte. Una vez hecho ese cambio de análisis, ¿cierto? Esa superimposición aparte de la semi-landmark, es entonces que se pueden utilizar sin ningún problema y se pueden incorporar a los análisis de los landmarks, ¿ya? Pero se tiene que hacer el proceso de superimposición diferencial, los landmarks de los semi-landmark, ¿ya? En el caso de las coordenadas del semi-landmark, se calculan de un dato de coordenada de la curva, ¿sí? Y a diferencia del landmark, ¿cierto? Entonces, el proceso de cálculo geométrico del semi-landmark y del landmark son distintos, ¿ya? Y por ejemplo, es porque nosotros nos interesa qué es lo que está pasando con el landmark. Nos interesa la variabilidad relativa del landmark y la posición relativa del landmark, pero no así con el semi-landmark. Como dice acá, la forma de la curva, ¿cierto? La forma que tiene la curva es lo biológicamente importante, no el número de semi-landmark, el espaciado que hay entre ellos o la ubicación de estos puntos, ¿sí? A lo largo de la curva. ¿Sí? No nos interesa que el punto esté más cerca, más lejos, sino que nos interesa el conjunto, la curva que representan, ¿ya?
En cambio, en el caso del landmark, lo que nos interesa es la posición relativa, ¿cierto? La ubicación de estos puntos en el espacio, ¿sí? Porque un punto más adelante, un landmark más adelante o más atrás, va a tener implicancias biológicas, ¿cierto? Porque es una estructura. Pero la curvatura de una estructura probablemente no va a tener tanta relevancia, ¿cierto? Como la posición relativa de un punto homólogo. Profe, una consulta. ¿La ¿Sí? distancia que hay entre los semi-landmarks es calculable o no? ¿O se pone también al ojímetro? No, son calculables. Generalmente esas se ponen. También hay software que nos permiten digitalizar semilandmarks. Por ejemplo, especialmente cuando son estructuras radiales. ¿Sí? Si estoy trabajando con una estructura circular, por ejemplo, la concha de un molusco, ¿cierto? Yo puedo generar desde el landmark, puedo generar una especie de abanico de líneas, ¿cierto? Esas líneas van a quedar equidistantes. Una vez que genero ese abanico de líneas, yo puedo digitalizar, ¿cierto? Estos semi-landmarks en mi imagen. Y después hacerle el tratamiento y después incorporarlo para el análisis de datos. Voy a hablar con el profesor Marque, que es un investigador argentino, que él trabaja con moluscos y que nos dé un práctico, que nos haga un práctico de cómo hacer el tratamiento de los semilandmarks para poder complementar lo que yo les vaya a pasar. Porque yo generalmente he estado trabajando con landmark, no con semilandmark. Entonces, no me manejo bien con el proceso de superimposición. Pero con el profe, con Márquez, entonces con Federico Márquez, la idea es que podamos aprender esta metodología y incorporarla al curso y también, si a ustedes les interesa, también a su modelo de estudio. ¿Bien? Entonces, la ubicación, ¿cierto? Es decir, una vez que están digitalizados los landmarks, ¿cierto? Tenemos que hacer un proceso que se llama superimposición, ¿ya? Y en este caso, la superimposición representa trasladar y rotar la configuración de los landmarks en una posición común, para así remover las diferencias de tamaño entre ellas, ¿sí? Aquí tenemos un esquema, ¿cierto? Tenemos dos alas de insectos, ¿cierto? Que tienen tamaños distintos, ¿cierto? Formas diferentes. Entonces, primero tenemos que hacer un proceso de escalamiento, es decir, llevarlo las dos imágenes, ¿cierto? A una misma proporción. Y esto se hace tomando en consideración que cada imagen debe tener una escala, ¿sí? Y eso es importante, que todas las imágenes que ustedes vayan a trabajar tengan una escala, ¿sí? Después de que hacen el escalamiento, se ponen en la misma posición, ¿cierto? Y después después que se escalan, ¿cierto? Y se ponen en la misma posición, se rotan, ¿sí? Entonces tienen después la misma orientación. Entonces hay tres procesos, ¿cierto? Que ocurren en el método de superimposición, en los diferentes métodos que se han desarrollado para hacer esto, sacándole el efecto del tamaño, el efecto de la posición y el efecto de la orientación, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque esos cambios de posición y tamaño relativo nos van a facilitar hacer las comparaciones de los morfos entre imágenes y imágenes, entre individuos y individuos, ¿sí? Podemos cuantificar, ¿cierto? De mejor forma la variabilidad de la forma, ¿sí? Y es porque, ¿cierto? Si usamos la descripción o la definición de Kendall, ¿cierto? De qué es lo que es la forma, ¿cierto? Es toda la información geométrica que permanece, ¿cierto? Cuando los efectos de la ubicación, la escala y la rotación son filtrados de un objeto, ¿sí? Entonces, este método de superimposición, entonces nos va a favorecer porque nos va a sacar, nos va a extraer entonces, o nos vamos a quedar solamente con la forma, ¿sí? Con el shape en inglés. Acuérdense que en inglés, ¿cierto? Tenemos dos sinónimos de forma, form y shape. Y la diferencia entre form y shape, que form considera el tamaño de la estructura y shape no considera el tamaño de la estructura, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con el shape, con la forma sin tamaño. ¿Ya? El método más común, más frecuente de utilizar en morfometría geométrica es la superimposición parcial de Procrustes, ¿sí? Ya lo expliqué en una clase anterior, expliqué brevemente de dónde venía el origen del término Procrustes, así que no lo voy a volver a repetir. Pero acá tenemos nuevamente en este esquema, ¿cierto?
tenemos una configuración original, ¿cierto? De cada uno de los elementos que nos interesa estudiar, ¿sí? Acá en este caso lo primero que se hizo fue centrar las tres imágenes, después se escaló, ¿cierto? Si ven que aquí tenemos un pez chico, un mediano y uno grande, ¿sí? Se ponen todos en el mismo centro, es decir, el centro de esta configuración está aquí, el centro de esta configuración está aquí también, el centro de esta configuración está aquí, es decir, las imágenes entonces están, pasa el centroide, el centro de la configuración de estos landmarks, pasa por el mismo punto, ¿ya? Entonces, después que se centran, se escalan, se llevan a un mismo tamaño y después se rotan a una misma dirección y por lo tanto aquí, si se fijan con un poco de detalle, podemos ver los contornos negros del ejemplar grande, el contorno gris más claro del ejemplar más chico, ¿cierto? Y tenemos aquí después este otro ejemplar más grande, el más chico, perdón, que también tiene una forma parecida a este otro, ¿ya? Entonces, así, ¿cierto? Podemos visualizar las diferencias entre la posición relativa de estos lados, ¿ya? Entonces, con este proceso, ¿sí? Que nosotros, digamos, como usuarios de la morfometría geométrica, no necesitamos, afortunadamente, calcular, sino que los software hacen este análisis, ¿cierto? El MorphoJ, hay varios software que hacen este análisis de superposición de procrustes y después nos entregan un nuevo set de coordenadas, ¿sí? Y este nuevo set de coordenadas es las coordenadas de procrustes, que son las que nos van a servir entonces para entender los cambios morfológicos. Pero en este caso, en esta etapa, ¿cierto? De donde se realiza esta superimposición de procrustes, ¿cierto? Uno de los elementos que se hace es centrar, ¿cierto? Centrar las figuras. ¿Y se centran en qué? Se centran en torno a lo que se denomina el tamaño del centroide, ¿ya? El tamaño del centroide, ¿cierto? Que aquí está representado por esta serie de puntitos blancos, que vendrían a ser los landmarks, ¿cierto? El tamaño centroide literalmente es el centro de la configuración, ¿sí? Y entonces, ¿qué significan? Que las coordenadas X e Y, ¿cierto? De este centro, o Z también incorporando la variable Z, si que fuera una configuración tridimensional, corresponde al valor promedio de las coordenadas X e Y, ¿cierto? O Z, de todos los landmarks que se hayan usado en la configuración, ¿sí? Y también tiene una característica que, bueno, acá se cuantifica, ¿cierto? Matemáticamente, este tamaño del centroide se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las distancias cuadradas de todos los landmarks a su centro, ¿sí? Es decir, aquí tengo el tamaño del centroide, que sería esta posición, este centroide, ¿cierto? Lo que se hace es hacer una estimación de distancia desde este centro hasta los landmarks, a cada uno de ellos, ¿sí? Esta distancia se eleva al cuadrado, se suman todas estas distancias y se saca la raíz cuadrada. Y ese valor, ¿cierto? Va a representar entonces el tamaño del centroide de la configuración, ¿sí? La ventaja que tiene este tamaño de centroide es que nos va a servir como un proxy del tamaño, ¿sí? Se acerca relativamente bien a una medida univariada de tamaño, ¿ya? Ahora bien, nosotros en general, si vemos este elemento, ¿cierto? El cual definimos como tamaño del centroide, en forma inherente, nos es difícil entenderlo o asimilarlo, ¿cierto? O implícitamente como una medida de tamaño, ¿cierto? No es muy intuitivo considerar entonces el tamaño del centroide como una medida de tamaño. ¿Por qué? Porque este tamaño del centroide, ¿cierto? Va a depender o va a cambiar, ¿cierto? En función de la cantidad de landmark que yo digitalice en una figura, en un objeto, ¿cierto? El tamaño del centroide, si yo estoy usando la larvita de pez, que es el ejemplo que estamos viendo en el caso de hoy. Si en esta configuración yo pongo 20 landmarks, ¿cierto? El tamaño del centroide de esos 20 landmarks me va a dar distinto de si yo uso una configuración de 10 landmarks, ¿sí? Si uso la mitad de los landmarks, el tamaño del centroide va a cambiar. Y obviamente no así la longitud de una estructura, ¿cierto? En este caso,
no sé, la longitud larval. La longitud larval no cambia, ¿cierto? En este caso, en una condición ideal, y obviamente puede cambiar por desecación, por mala preservación, etc. ¿Sí? Pero pensando que si uno tiene un organismo que no va a cambiar la forma, no va a cambiar el tamaño, entonces yo hago una medida univariada, ¿cierto?, de la longitud de esa estructura, y por lo tanto eso no va a variar. Pero sí va a variar el tamaño del centroide si yo hago una configuración de 10, 15 o 20 lambdas. Por lo tanto, no es tan intuitivo entender que el tamaño del centroide, ¿sí?, es un proxy del tamaño de ese objeto. Pero, sin embargo, podemos considerar, ¿cierto?, que es una medida útil de tamaño, ¿cierto?, de tamaño relativo o tamaño promedio, porque tiene dos características. Primero, en ausencia de alometría, no está correlacionado con la definición de forma de Kendall. Entonces, sin alometría, no está correlacionado con la forma sin orientación, sin posición y sin tamaño. Y también que todos los landmarks en una configuración están igualmente ponderados en el cálculo del tamaño del centroide, ¿cierto? Acuérdense que el tamaño del centroide, como veíamos aquí, es la sumatoria, ¿cierto?, es la raíz cuadrada de la sumatoria de las distancias al cuadrado, ¿sí? Entonces, todos los landmarks están aportando, ¿cierto?, para hacer el cálculo de este tamaño del centroide. En cambio, cuando consideramos la longitud, ¿cierto?, en este caso la longitud del pescadito, ¿cierto?, estamos considerando una distancia entre landmarks, pero solamente de dos landmarks, ¿cierto? El landmark que está en la punta del hocico y el landmark que está en la punta de la cola. Esa distancia, ¿cierto?, es entonces una medida, como vuelvo a decir, univariada de tamaño. En cambio, el tamaño del centroide es multivariada, ¿cierto? Y tiene una ponderación equilibrada, ecuánime, ¿cierto?, entre los diferentes lados. ¿Ya? Entonces, eso también nos da una ventaja, ¿cierto?, respecto a la estimación del tamaño del centroide. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que tener claro entonces qué vamos a entender por centroide, ¿sí?, o tamaño del centroide, porque es un rasgo que nos va a servir mucho. ¿Sí? Nuestro tamaño de centroide, entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer después es corroborar efectivamente el tamaño del centroide está correlacionado con el tamaño del objeto. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos nuevamente la imagen, ¿cierto?, del arma de pez, ¿cierto? Tenemos entonces la ubicación de cada uno de los landmarks y hacemos la superimposición de Procrustes. Esto es un resultado del Morpho-J, ¿cierto? Y en el Morpho-J, como ven acá, ustedes pueden observar un punto de color azul que va a representar la ubicación del landmark. Esta es la imagen, la posición promedio, ¿cierto?, de todos los landmarks digitalizados, y alrededor de cada landmark ustedes pueden ver una especie de nube de puntos, ¿cierto?, que representan entonces la posición relativa, ¿cierto?, de cada uno de los landmarks digitalizados, pero en este caso, una vez que se hizo o con posterioridad al análisis o a la superimposición de Procrustes, ¿sí? Entonces acá hay una covariación entre el eje X e Y en cada landmark, ¿sí? Hay una especie de nube, ¿cierto?, alrededor, y en este caso nos es más difícil establecer si es que hay covarianzas, ¿cierto?, entre cada uno de estos landmarks, ¿ya? Entonces, finalmente, esta medida que tenemos acá, ¿cierto? Estas son distancias entonces que ocurren, ¿cierto?, entre individuos, ¿cierto?, con distintas cantidades de digitalización, ¿ya? Aquí tenemos que hacer un alcance, ¿cierto? Cuando hacemos este cálculo del tamaño del centroide, lo estamos haciendo para cada uno de los objetos que estamos digitalizando, ¿sí? Para el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada individuo va a tener un tamaño de centroide y va a tener también una posición relativa de sus lados. Pero cuando hacemos la comparación ahora entre dos individuos que tienen una misma configuración de landmark, ¿cierto? 13 landmark en un individuo 1, 13 landmark en el individuo 2, 13 landmark en el individuo 3, y así sucesivamente, podemos hacer una estimación de distancia, ¿cierto? De distancia que se llama aquí la distancia de Procrustes entre dos configuraciones, ¿ya? Entonces podemos comparar la similitud, ¿cierto? Es decir, van a ser más similares estos organismos, entonces,
cuando las distancias de Procrustes sean más bajas, ¿cierto? Un número más chico, una distancia de Procrustes más pequeña, significa que hay dos configuraciones que son muy parecidas y dos individuos que tienen configuraciones muy diferentes van a tener una mayor distancia de Procrustes, ¿sí? Matemáticamente, la distancia de Procrustes es la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de las distancias al cuadrado, ¿cierto?, de entre sus correspondientes landmarks, después de la superimposición parcial de Procrustes. Es decir, si se fijan, matemáticamente es muy parecido al tamaño del centroide, ¿sí? Distancias al cuadrado, sumatorias, y a eso raíz, ¿sí? En el caso de el tamaño del centroide, ¿cierto? Vemos la configuración completa y hacemos el cálculo y nos da el tamaño del centroide. En la distancia de Procrustes, entonces, lo que estamos viendo es la diferencia que hay en las distancias del mismo landmark, pero entre los individuos, ¿sí? Es decir, compara, por ejemplo, la distancia que hay del landmark 4, ¿cierto?, de esta imagen de configuración, ¿cierto?, y la posición relativa de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, con esto, con la distancia de Procrustes, entonces podemos comparar la forma entre individuos, ¿sí? Y es uno de los sustentos, de las bases que vamos a utilizar después para hacer los análisis de componentes principales, los análisis de variables canónicas, ¿cierto? Cualquier análisis multivariado en el cual queramos comparar entre individuos, ¿cierto? Vamos a estar incorporando de forma intrínseca la distancia de Procrustes, ¿sí? Obviamente también esta distancia va a depender de la forma de referencia, ¿sí? La forma de referencia en la imagen, estos puntos, ¿cierto? ¿Cierto? Y esta imagen de referencia, muchas veces nosotros la terminamos usando no un elemento, no una especie, en este caso un ejemplar de referencia, que puede ser el caso, pero generalmente lo que usamos es la media, en la media de todos los ejemplares, ¿cierto? Esa imagen media se llama imagen consenso y esa va a ser nuestra imagen de referencia, ¿sí? La imagen consenso es la imagen que en este caso, ¿cierto?, en el Morpho-J está representada por estos puntos azules de gran tamaño, ¿ya? Esta configuración que conforma la posición media de cada landmark respecto de todos los landmarks digitalizados en todas las muestras va a representar entonces la imagen consenso, ¿ya? Como pueden ver acá también, hay esta nube de datos alrededor de los landmarks, ¿sí? Y en algunos casos, esta nube de datos es más chiquitita y en otros casos la dispersión de estos datos es mayor. Se ha observado, por ejemplo, que la distancia de Procrustes es proporcional a la raíz cuadrada del área total, ¿sí?, de todos estos círculos, ¿ya? Y estos círculos representan entonces la varianza alrededor, ¿cierto?, del landmark, ¿cierto? ¿Cuánto varía? Entonces tenemos puntos homólogos que varían poco, y hay puntos homólogos que varían mucho, ¿sí?, que son más sensibles a los cambios de forma, ¿ya? Y también acá podemos ver esta línea de color rojo que representa entonces el cambio de forma. Mientras más larga es la línea roja, significa que ese punto homólogo varió más, ¿ya? Y por lo tanto entonces las zonas que tienen más área, ¿sí?, pueden representar mayor variabilidad morfológica. Y la flecha entonces nos indica la dirección del cambio morfológico, ¿ya? Tenemos entonces que matemáticamente hablando, en el caso de la configuración de los landmarks y en el análisis generalizado de Procrustes, ¿cierto?, que es todo este set de análisis matemático que tienen que ver con la reorientación de la figura, ¿cierto? Lo que hace es poner, como dice acá, las configuraciones en un espacio de forma no euclidiana, ¿ya? ¿Cierto? Que es una superficie que tiene esta cantidad de dimensiones, ¿cierto?, en una hiperesfera centrada sobre el origen con un radio 1, ¿ya? Entonces, pensemos acá, imaginémonos que estamos tratando de digitalizar entonces una estructura que sabemos que es tridimensional, pero que nosotros entonces la estamos visualizando en una posición 2D. Como tenemos una imagen bidimensional de una estructura que es tridimensional, la forma de acercarnos entonces a esta estructura tridimensional es considerar que el landmark, ¿cierto?,
Está ubicado entonces no en una superficie plana, sino que en una superficie esferoide, y el landmark, entonces, donde se ubica ese landmark, queda en una posición tangente, ¿cierto? Tangente a esa circunferencia, ¿ya? Es decir, un punto que en un solo punto toca entonces la superficie de esa hiperesfera, ¿ya? Entonces, lo que hace matemáticamente es proyectar, ¿sí?, este espacio bidimensional cartesiano a una tangente del espacio euclidiano, ¿sí? Y de esa forma entonces da origen a lo que va a ser llamado la forma de referencia, ¿sí? Como vamos a tener una gran cantidad de individuos, ¿cierto? Que van a ser las réplicas, ¿cierto?, de nuestras muestras, para poder caracterizar y definir qué vamos a entender como forma. Entonces, usamos entonces esta imagen consenso, ¿sí?, que es el promedio de todo, para reducir la distorsión, ¿cierto?, de la forma, ¿cierto?, que se da porque nosotros estamos considerando, ¿cierto?, una estructura que es tridimensional de una forma bidimensional, ¿cierto? Y suponiendo entonces que la posición relativa de esos landmarks es coplanar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Coplanar significa que están en el mismo plano. Entonces tiene que ocurrir una especie de deformación, ¿cierto?, para poder proyectar, ¿cierto?, desde una imagen bidimensional con distancias euclidianas, poder llevarla a una distancia, un espacio, ¿cierto?, que no es bidimensional, ¿cierto? Y que entonces está representado en este caso por la tangente, ¿cierto?, del espacio euclidiano, ¿ya? Y también otro método que también es frecuente de usar es el uso de permutaciones estadísticas o bootstrap, ¿cierto?, para reducir las dificultades asociadas con la no linealidad de muchas de estas variables. Entonces, después de que se hace este análisis generalizado de Procrustes, o la superimposición de Procrustes, entonces hay una reducción de los grados de libertad, ¿sí? Se pierden grados de libertad al hacer el proceso de reorientación, se pierden grados de libertad al hacer el análisis de escalamiento y también al centrar, ¿sí? Los tres procesos básicos de la superimposición van reduciendo los grados de libertad de la investigación. Finalmente nos quedamos entonces que de estas KM variables libres, es decir, K, acuérdense que K es la cantidad de landmarks, ¿cierto? Y M es la dimensionalidad, ¿sí? Si es 2 o 3. Entonces, nos vamos a quedar con esta cantidad de grados de libertad, 2K menos 4, para imágenes bidimensionales, o de 3K menos 7, estos grados de libertad para imágenes tridimensionales, ¿sí? Pero esta cantidad de grados de libertad que le dan más o menos fortaleza a los resultados, ¿cierto?, van a diferir si nosotros estamos considerando una cantidad importante de semilandmarks, ¿sí? Y también hay un detalle que la superimposición de Procrustes, ¿cierto? Si nosotros nos interesa biológicamente el eje, ¿sí?, el eje de ubicación del organismo, eh, cuando se hace el análisis de rotación, ese eje se puede perder. Entonces hay que tener claro, ¿cierto?, cuáles van a ser los landmarks que nos van a servir para identificar cuál es la posición correcta, entre comillas, ¿cierto?, de una grilla de landmark, ¿ya? Acá, esto que está aquí está tratando de representar lo que se llama el espacio de la forma de Kendall, ¿cierto? Esto tiene que imaginarse que es como una especie de esfera, ¿cierto? Esto no es plano, sino que estamos viendo una esfera, pero desde arriba, ¿sí? Como una pelota, la están mirando desde arriba, y por lo tanto, en el punto, en la tangente, ¿cierto? Si usted mirando desde arriba, pudieran verlo en la tangente del centro de esa esfera, podríamos imaginarnos un triángulo, ¿sí? Que es este triángulo que está aquí, que es un triángulo isósceles, ¿cierto? Perfecto, ¿ya? Ahora bien, fíjense que a medida que nos vamos moviendo hacia el extremo de esta esfera, de esta esfera tridimensional vista desde arriba, podemos ir viendo cómo se van deformando estos triángulos, hasta que finalmente en el borde que vendría a ser en el ecuador de la esfera, ¿cierto? Simplemente este triángulo lo visualizamos como una línea, ¿ya?
por este efecto de deformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis generalizado de Procrustes? Realiza, ¿cierto? Tomando en consideración esta deformación del espacio de Kendall, ¿cierto? Realiza, ¿cierto? Este análisis para poder dejar en un espacio coplanar, ¿cierto? La posición relativa de los lados. ¿Ya? Entonces, afortunadamente, este análisis matemático, que es muy complejo, que me imagino que también es difícil de entender, ¿sí? Eh, Imagínense, es peor, es más difícil de explicar. Eh, esto lo hacen en forma intrínseca los software, ¿ya? Así que por suerte no tenemos que meternos en el cálculo matemático, ¿cierto? Del espacio de Kendall, ¿cierto? Ni de las guías de formación. Pero sí es importante para lo que viene, es tratar de entender entonces de dónde, cómo se origina, de dónde viene ¿cómo se llama esto? Este espacio, esta forma de deformación, ¿cierto? Asociado a la definición de forma de Kendall. ¿Ya? En el caso de los organismos que tienen simetría bilateral, ¿cierto? Si el estudio no es de simetría, ¿cierto? O en este caso bilateral, como estos son plantas, hojas de planta, vertebrados, ¿cierto? Generalmente se digitaliza la mitad de la estructura, ¿sí? Se digitaliza principalmente para no tener una sobre representación de alguna estructura. Pero si el estudio quiere investigar si hay más asimetría o menos asimetría en la investigación, entonces ahí uno digitaliza toda la estructura. Pero si no, utiliza la mitad. Ahora bien, cuando se hace el análisis generalizado de Procrustes, puede generar entonces una variación importante en la orientación relativa del eje de simetría dentro de una muestra, ¿ya? Y eso es uno de los detalles o características más débiles, ¿cierto? De la simetría o del estudio de la simetría bilateral con una fracción, ¿cierto? Utilizando la superimposición de Procrustes. Entonces hay que tenerlo en consideración. Y otro aspecto también importante de considerar al momento de seleccionar o de elegir la configuración de los landmarks es lo que se llama el efecto Pinocho, ¿ya? El efecto Pinocho se da cuando hay la configuración de los landmarks, hay un landmark que está muy alejado respecto de los otros, ¿ya? Y solamente por el hecho de que esté más alejado de la configuración va a generar mayor variabilidad. Entonces, parte importante de la varianza va a verse reflejada, entonces, en este landmark que está muy alejado, ¿ya? Por eso se llama Pinocho, porque, ¿cierto? Cuando Pinocho mentía, se le alargaba, ¿cierto? La nariz. Entonces, si nosotros pusiéramos un landmark en la punta de la nariz de Pinocho, cuando Pinocho mintiera, entonces tendríamos los mayores cambios morfológicos estarían asociados a la punta de la nariz, ¿ya? Entonces, matemáticamente, fue explicado en un paper de Chips, donde aquí una configuración geométrica, ¿cierto? Se digitalizaron estos 9 landmarks en este cubo y en esta pirámide, ¿cierto? Y podemos observar acá que la mayor variabilidad, ¿cierto? Se dio en la punta de la pirámide, que era el landmark que estaba más alejado de los otros, ¿ya? En este caso, en este ejemplo, esta es una digitalización de landmark de una de las figuras que vimos inicialmente, que eran ¿cómo que se llaman estos organismos que son un trilobites? ¿Ya? Entonces, estos trilobites, si se fijan, acá tenemos la configuración de los landmarks y este que es el landmark más alejado, ¿sí? Y si se fijan la distribución de los puntos, ¿cierto? Que representan esto que estábamos viendo acá, esta nube de puntos que se ve alrededor del landmark promedio, ¿cierto? Es lo que se ve representado aquí, ¿cierto? Esta es la posición de todos los landmarks. Y si se fijan, en el landmark que tuvo mayor, que estaba más alejado de todo este resto, es donde ocurrió mayor varianza, mayor variabilidad. Los puntos están más dispersos y están ocupando un área mayor que los otros landmarks. En esta otra configuración, que después también la van a ver, ¿cierto? Que es la configuración de la doncellita, podemos ver en color gris acá abajo, la imagen consenso, y en la imagen negra, la imagen final, ¿cierto? Y podemos observar que el
punto de que se cambió más de posición fue este punto 2, justamente el landmark que está más alejado entonces de la configuración inicial. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? Que si nos interesa estudiar la variabilidad de la forma en nuestro organismo, ojalá la configuración de los landmarks no tengamos un landmark que está muy alejado, ¿cierto? Porque si no, gran parte de la varianza va a ser explicada por eso, ¿ya? Entonces, ustedes pueden, en este caso, hacer el estudio, la investigación con todos los landmarks, y si preliminarmente se dan cuenta de que hay un landmark que está generando más confusión, que están entregando información relevante, ustedes pueden eliminar ese landmark y después hacer la configuración con menos landmark, pero sí van a estar, esa configuración va a estar dando cuenta de cambios morfológicos, ¿cierto? Que probablemente al incorporar el otro landmark más variable van a quedar ocultos, ¿ya? Van a quedar sin ser visual, observados. Denme un segundito. Espérense un poco. Dejar de... Ahora vamos de nuevo. Entonces vamos a trabajar con estas fotografías que están acá entonces en el Classroom. Dijimos, entonces voy a abrir, todavía no se abre el archivo. Este archivo que es con los clasificadores. ¿Por qué no me lo quiero abrir? A ver, veamos aquí. Está pensando. Ya, ahí está. Entonces aquí tenemos, en este archivo Excel, tenemos información, ¿cierto? Que son clasificadores y covariables, ¿ya? Tenemos el número de los individuos, son 16 individuos solamente. Es un ejercicio, ¿no? No es que vayamos a hacer un análisis detallado de la forma de estos animales. Es principalmente para que ustedes sepan cómo es el proceso de ordenar la foto, generar el archivo y entonces digitalizar. Después tenemos un número, ¿cierto? Que es un código. Este es el nombre del archivo, ¿sí? El nombre del archivo que vamos a usar. Si se fijan, está compuesto por un código de 3 números, ¿cierto? Que es para ordenar después las fotos de la más chica a la más grande, en este caso. Después dice SPF, ¿cierto? S se refiere al tamaño, ¿sí? En este caso lo dividimos en 3 grupos, S, M y L, ¿cierto? Small, medium, large, ¿cierto? Después dice PF, que significa el estado, ¿sí? Que representa el estado ontogenético del animal. Los peces, ¿cierto? Cuando nacen tienen el notocordo recto, así que se llaman de preflexión notocordal. A medida que van creciendo, la punta de la cola empieza a moverse hacia arriba para dar origen a los rayos guturales, y en ese caso se llama inflexión. Y después que está completamente con la punta del notocordo hacia arriba, empieza a formarse completamente la cola. Y ahí está la postflexión. Ese es un hito morfológico súper importante para los peces porque genera un cambio en la capacidad natatoria. Por lo tanto, pueden nadar mucho más rápido si tienen la cola flectada y hacen formados estos huesitos en la cola, ¿ya? Y después tenemos ejemplares más grandes que son de transformación, ¿ya? Es decir, son animales que ya cambiaron la forma de la cola y ahora solamente les toca crecer y pigmentarse, ¿cierto? Y adquirir la madurez sexual. Entonces esos son animales en transformación. Y acá tenemos la longitud en milímetros, ¿cierto? En este caso va de 4 a 22 milímetros. Entonces, toda esta información que está aquí como categorías, en este caso estos dos son variables categóricas y esta es una covariable, ¿cierto? Están acá en el nombre, ¿ya? Entonces podemos deducir la información del nombre que contiene el elemento, en este caso la larva, ¿ya? Entonces, la primera etapa, ¿cierto? Tengo las fotografías acá, ¿cierto? Las 16 fotografías, tengo en este caso una fotografía por animal, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, vamos a usar en esta primera etapa los dos primeros software, que va a ser el TPS útil y el TPS-D, ¿sí? Estos dos software están disponibles en el Classroom y también los pueden buscar, los pueden googlear y van a tener en varias partes, se puede bajar
¿sí? Lamentablemente la página inicial de donde estaban puestos esto, una página muy buena, lamentablemente está caída, lleva caída harto tiempo, ¿sí? No sé por qué, quizás ya se jubiló el caballero. No, aquí está, es esta SB Morphometrics. Vamos a ver si alguna vez ya se arregló o no, pero si no, podemos buscar, si es que no tienen acceso a los software, y espero que todos ya lo hayan bajado los software, ¿cierto? Pueden poner, si no, pueden poner TPS útil, ¿cierto? Y parece que los cambiaron, se cambió eh, puede ser que ya no esté alojada en la misma parte la página. Aquí están. Acá están los software, entonces en SB Morphometrics lo voy a dejarlo aquí en el chat, por si acaso, ahí si que alguien no ha bajado el software, puede bajar los software de ahí. ¿Ya? Entonces vamos a usar el TPS útil, ¿cierto? Lo voy a llamar acá TPS útil. Aquí está, TPS útil 32. Entonces le hago clic, que está lento mi computador hoy día. Ahí está, apareció ya 3 veces. Entonces aquí Profe, aparece, ¿sí? Diga. Pablo, acá. Vale. Una pregunta con respecto a esa designación cualitativa del tamaño Ujú. en pequeño, mediano, largo. ¿Eso fue algo arbitrario o Sí, de sí. acuerdo a los largos que habían medido? Bueno, esto fue en realidad arbitrario, ¿sí? Porque esas medidas cualitativas terminan siendo arbitrarias. Ya, Eh, son simplemente para tener en cuenta que tú puedes incorporar categorías dentro de tus muestras. Por ejemplo, si tú estás trabajando con peces que vienen de diferentes lagos, quizás no te interesa mucho si son individuos chicos, medianos, grandes, sino que si provienen del lago A, del lago B, del lago C, ¿sí? ok, O si tienen muestras que fueron tomadas en invierno y otras que fueron tomadas en verano, quizás te interesa ver la temporalidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, es simplemente para decir que el código que ustedes usen puede claro, tener toda esa información. ¿Ya? Entonces, al momento después de tener que buscar un ejemplar en particular, ¿cierto? Que va a ser, no sé, el ejemplar 115. Entonces, tú te vas al ejemplar 115 y se llama, no sé, SPF guión no sé cuánto, 04. Ya entonces significa que es un individuo que era chico, ¿cierto? Que era del grupo S, que era de preflexión y que medía 4 milímetros. Entonces, no tengo que buscar toda la información de eso, sino que solamente con el nombre del código puedo acceder rápidamente a la información y tratar de entender si ese es un factor claro, que puede ser relevante. ya, También es porque estas categorías, ¿cierto? Las categorías que nosotros definamos nos van a servir después para hacer comparaciones, ¿sí? Porque el próximo paso, una vez que hagamos la digitalización, que es lo que vamos a ver la próxima semana, perdón, 2 semanas más, ¿sí? La próxima semana todo esto no hay clase porque hay receso universitario en la Universidad del Paraíso. Además van a estar todos medio en 18, así que es difícil concentrarse en esa condición. Eh, entonces, en ese caso, entonces es importante tener ok, la información en el nombre. gracias. ¿Ya? Ya. Ya, entonces van ustedes, la idea que hagan doble clic, que hayan instalado este software, es un software chiquitito, no les va a ocupar mucho espacio, ¿cierto? Y aquí es importante que todas las fotos ustedes las incorporen en una carpeta específica donde tengan todos sus sets de fotos y también incluyan los identificadores y los clasificadores. ¿Por qué tenerlo en un archivo Excel? Porque es mucho más fácil después si tengo que sacar esta información y llevarla a otro lado, ¿sí? Es importante tenerla ya ordenadita. Un detalle no menor es cómo tienen configurado su sistema operativo, ¿ya? Ustedes pueden que, si van a trabajar con el Excel o con otro software, es importante que tengan claro que la mayoría de estos programas, como están hechos en Estados Unidos, el separador de decimales es punto, ¿sí? Y
La coma es un separador de miles, cosa que es opuesta en Chile, ¿cierto? Y en el sistema latinoamericano, donde la coma es el separador de decimales, y el punto el separador de miles, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque como después vamos a tener que abrir el archivo, ustedes van a tener que abrir el archivo en el Morpho.j, y si, por ejemplo, tienen su configuración en coma, el Morpho.j no les va a entender el software, va a pensar que el archivo está corrupto, está mal, ¿ya? Y ahí muchos entran en colapso porque no sé, se dedicaron no sé cuántas horas a digitalizar y después van al Morpho.j y el Morpho.j no le identifica el archivo. Dicen, yo, pero chuta, ¿qué es lo que hice? Y ahí generalmente van al archivo TXT y cambian las comas por puntos y se acaba el problema. Vamos a ver este tipo de ejercicio. Ya, entonces aquí tenemos el software, ¿cierto? El TPS útil que nos va a servir para armar, organizar la foto, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la operación que vamos a llevar a cabo. En este caso vamos a construir un archivo TPS a partir de las imágenes, ¿sí? Eso va a ser lo primero. Entonces, lo que me pide primero es un input, el directorio donde está la fotografía. Por eso yo les decía que todas las fotos que ustedes bajen o que trabajen en este ejercicio, la lleven a una carpeta, ¿sí? Entonces, le pongo input. Y selecciono entonces dónde están las fotos y qué carpeta están las fotos, ¿ya? Entonces, me voy a ir acá a, en este caso, Landaicio, cursos. Espera aquí un poquito. Tanto curso que hace uno en el tiempo. Morfometría geométrica, introducción, prácticos, ejercicio 1. ¿Ya? Y aquí, cuando estoy dentro de la carpeta, ¿cierto? Donde está la foto, lo único que tengo que hacer es marcar una foto, ¿ya? Marco la primera foto que tengo a disposición, ¿cierto? La marco para indicar dónde está esta foto, es donde está el directorio que va a contener la información. Y le pongo abrir, ¿ya? Y el output, es decir, dónde va a alojarse el archivo que vamos a construir. La vamos a poner en la misma ubicación, ¿cierto? Sí, aquí ya tengo otros nombres, pero le voy a poner entonces ejercicio 1, doncellitas. Ustedes le pueden poner otro nombre si quieren. Entonces, el archivo TPS, que es finalmente un archivo TXT, ¿sí? Se puede abrir con cualquier, con un bloc de notas, se puede ver y revisar, ¿sí? Pero la única diferencia es que tiene la extensión final es .tps, ¿ya? Entonces, si fijan acá, por defecto queda así, ejercicio doncellitas TPS. Le pongo guardar, ¿ya? Entonces ya seleccioné, ¿cierto? Cuál carpeta va a estar en la foto y qué carpeta, cuál es la carpeta donde están las fotos originales y cuál es la carpeta donde voy a dejar el archivo final, ¿sí? Este archivo final, como les comentaba, tiene una extensión .tps y la podemos abrir, ¿cierto? En los archivos, en los software que son de la serie TPS y en otros programas más, entre ellos el Morpho.j, el SlideMorph, el Morph-R, ¿cierto? Que también hay una plataforma para trabajar landmarks digitalizados en R, ¿cierto? Etcétera. Entonces, vamos a ver el setup, ¿sí? Solamente para confirmar, ¿cierto? Como yo les dije, ustedes con el input, indicando dónde está el input, ¿cierto? Ustedes le dicen, ahí está la foto, y por defecto sube todas las fotos que estén en esa carpeta. Y aquí pues, efectivamente podemos ver que están todas las fotografías, ¿sí? Las 16 fotos, ¿cierto? Están incorporadas en este archivo que se llama ejercicio 1 doncellitas.tps, ¿sí? Si es que hay alguna foto que quiero reordenar, que quiero que vaya más arriba o más abajo, pues puedo cambiar la posición relativa con estos botones. Puedo incluir todos los individuos, puedo excluir todos los individuos, puedo seleccionar los individuos, ¿cierto? Entonces ponemos excluir. Y una vez que está listo, le pongo aquí close, ¿ya? Y con eso, ¿cierto? Ya, al hacer ese ejercicio, entonces simplemente apretar esos botoncitos, ya generamos entonces nuestro archivo. Y aquí está el archivo .tps que usamos, se puede abrir con un bloc de notas, entonces yo le hago doble clic, ¿cierto? Y me genera entonces este archivo, ¿cierto?
donde está el listado de la fotografía. Fíjense, por defecto entonces la primera imagen, ¿cierto? Las primeras dos líneas corresponden al primer individuo, ¿sí? Entonces tenemos acá 34 líneas que representan a los 16 ejemplares que vamos a trabajar el día de hoy. E indica entonces el nombre de la imagen y la cantidad de landmark que han sido digitalizados. Hasta el momento no hemos digitalizado nada, ¿cierto? Entonces tenemos aquí landmark 0. ¿Sí? Ya. Vamos a cerrar aquí entonces y este va a ser el landmark que vamos a trabajar. Entonces, este archivo, .tps, que acabamos de crear, lo vamos a abrir entonces en el segundo software que vamos a utilizar, que es el tps-dig. Entonces le pongo aquí tps-dig, ¿cierto? Yo ya lo tengo instalado, le hago doble clic entonces al programa, y aquí tenemos nuestro programita, el tps-dig 2, que nos va a permitir entonces digitalizar los datos. Entonces voy a ir aquí, input source, es decir, fuente de origen, llamo el archivo. Bien, este fue de un trabajo que estoy haciendo antes. Vamos a ir a los cursos. Cursos. Morfometría geométrica. Práctico, ejercicio 1. Y vamos a llamar entonces al ejercicio 1.2, ¿cierto? Aquí me dice algunos detalles. La cantidad de colores, la cantidad de kilobytes, ¿cierto? Y ponemos aquí a abrir. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar la fotografía, ¿cierto? Tenemos la foto de la larvita y tenemos aquí una barra blanca que representa 1 milímetro, ¿ya? Con esta flecha que está acá, esa flecha roja, podemos entonces ir pasando la siguiente fotografía. Se supone que entonces acá tenemos cargadas 16 fotos, ¿cierto? Y si podemos ver acá, a medida que yo me desplazo en este espacio, ¿cierto? La flecha blanca, si se fijan en la parte inferior izquierda, aquí, ¿cierto? Va cambiando los números, ¿cierto? El número de la izquierda y el número de la derecha, ¿sí? Entonces eso que está aquí representa entonces la ubicación cartesiana de un punto que está en este espacio bidimensional, ¿sí? Aquí tenemos la cantidad de fotografías, ¿cierto? Y acá tenemos el número que representa la primera fotografía y que tiene este código. Ese es el nombre de la foto, ¿cierto? .jpg. No hemos hablado nada de la extensión de la foto, porque en realidad lo ideal es que estén todas las fotos con una misma extensión y que sea legible por el TPS. En general puede leer casi todas las extensiones. No estoy seguro si EPS puede leer, pero por lo menos JPG, GIF, TIFF, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, cada fotografía, voy a pasar a la siguiente foto, ¿cierto? Y a la siguiente foto, y a la siguiente foto, y vamos viendo entonces cómo cambian de posición los ejemplares, algunos más largos, otros más cortos, ¿cierto? Pero ahí tenemos todos los ejemplares, del más chico al más grande. Bien, después tenemos acá otros iconos que nos van a servir entonces para incorporar información. Tenemos este icono que es importante porque con este podemos digitalizar los landmarks. Vamos a ponerlos, las posiciones relativas de los landmarks, ¿cierto? Con este podemos dibujar curvas, ¿cierto? Y posteriormente poner semi-landmark. En este caso, cuando tenemos un landmark que está perdido, ¿cierto? Esto es, como les comentaba, en el caso de que estoy trabajando con registros fósiles y hay algún landmark que sea importante y que no aparece en la estructura, uno puede poner estos landmarks perdidos usando este punto. Con este se pueden poner objetos, se puede hacer en contorno a objetos asimétricos. Con este se puede incorporar mediciones lineales, ¿cierto? Una vez que uno ajusta, hace el ajuste, que lo hace aquí, ¿cierto? Aquí, que lo vamos a hacer a continuación, ¿cierto? Incorporar entonces la escala de la fotografía, ¿sí? Todas las fotografías, como se fijaron, ¿cierto? Todas contienen una línea que representa entonces 1 milímetro,
en la misma medida en todas las fotografías. ¿Sí? Sí. Puede haber variabilidad en la longitud de esta unidad de medida, pero lo importante es que sea siempre la misma unidad de medida. ¿Ya? Es decir, que esa línea represente X milímetros, X centímetros, X kilómetros. Obviamente va a depender del tamaño del objeto que estén midiendo. Ya. Entonces, vamos a empezar con el proceso de digitalización. Les voy a explicar rápidamente. Y también, más que rápidamente, voy a explicarles cómo se hace el proceso de digitalización y los cuidados que hay que tener al momento de hacer esta digitalización. Yo, por ejemplo, hago la digitalización en mi notebook, lo que significa que hago la digitalización con el pad del notebook. ¿Sí? Puede que sea más fácil o más cómodo usar un mouse para digitalizar. ¿Sí? Porque aquí, poniendo este icono, y aparece así, entonces yo puedo ubicar el landmark. Y es muy sensible. Si yo le hago un clic, y ya, si se fijan, apareció un punto rojo, ¿cierto? Ese punto rojo está indicando entonces la presencia de un landmark. Vamos a hacerle un zoom a la imagen, porque quiero que se fijen. Cuando digitalizamos el landmark, ¿cierto? Cuando ponemos por primera vez un landmark en este punto, aparece inmediatamente arriba, fijan, arriba del landmark, ¿cierto? Aparece un número, que aquí apenas se ve, no sé si logran ustedes verlo. Pablo Lamilla. Sí, tenía una consulta con respecto, o sea, en paralelo en realidad, Ujú. con la morfometría tradicional, ¿Ya? las mediciones lineales. Ujú. Este programa también es útil para hacer ese tipo de mediciones que son lineales, que a veces se hacen con un caliper, una Sí, regla. sí, puede ¿Ya? usarse también porque al momento que nosotros incorporamos la escala a la imagen, ¿cierto? Lo que hace finalmente es transformar la cantidad de píxeles que tiene la fotografía a medidas lineales. Ok. ¿Ya? Y no sé si usted conoce el Image Tool, que también yo lo había escuchado ¿Ya? como para hacer ese Sí. tipo. Ahí no sé, no sé si usted sabe si hay alguna diferencia entre los dos, porque siempre veo como que lo citan harto al otro, al Image Tool, El cuando quieren Image hacer Tool estas o el Image mediciones J lineales. también, otros que lo Ya, usan harto. Sí. ya, En realidad, mira, cualquier software que te permita hacer mediciones morfométricas, mediciones ya, lineales, da lo mismo. Es decir, porque todas ya, usan el mismo base. Una, una relación, ¿cierto? Igual, una regla de 3 entre la cantidad de píxeles y claro. una medida, digamos, definida de píxeles que representa una medida unitaria o lineal. ¿Ya? Ok. Entonces, puede usar ImageTool, ImageJ, Adobe, cualquier software de manejo de datos para hacer mediciones. Pero el TPC-DIG lo que permite es que cuando uno digitaliza, si pone esto en Landmark, en el archivo .tps que estamos haciendo, aparece la configuración. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el ejemplo ahora para mostrarles y lo vamos a visualizar. Entonces, para acordarme cómo es la distribución de los landmarks, ¿cierto? Voy a ver aquí, esta es la distribución de los landmarks que vimos, ¿cierto? Tenemos entonces el landmark 1, la punta de la cola para el 2, entonces vuelvo acá, pongo mi segundo landmark, ahí más o menos la punta de la cola, ¿ya? Ahí aparece un 2 chiquitito, ¿cierto? Vamos a hacerle un poco de zoom, ¿se fijan? Ya, ¿qué es lo que pasa? Que algunas veces uno puede digitalizar más landmark, ¿cierto? Voy a terminar mejor de hacer la digitalización del siguiente. El landmark 3 en la punta del ano, sería esta estructura que está aquí. El 4 sería esta primera hendidura, un poquito más grande. La primera hendidura va ahí, 4. Después tenemos el 5, es el primer loop del estómago. Entonces aquí va el loop del estómago. Se lo pongo aquí. El 6 es la sínfisis cleitral, es la estructura que sustenta la aleta pectoral. Esta aleta pectoral de la larva chiquitita casi ni se ve, ¿cierto? Pero esa banda que se ve más clara, ¿cierto? Representa más o menos dónde se va a dar origen a la aleta pectoral. Entonces vamos a poner aquí
Ahí estaría la sínfisis clenchal. Después tenemos el 7, sería la parte inferior de la mandíbula. ¿Sí? Entonces nuevamente hago zoom. Ahí. Esta es la mandíbula superior, termina aquí. Y después aquí empieza la mandíbula inferior. Entonces vamos a poner el landmark ahí. Después el 8, el centro del ojo. Nuevamente hacemos zoom. Pongo el landmark en el centro del ojo. Ahí está el 8. El 9 es donde termina el neurocráneo. Entonces me voy nuevamente acá. Hago zoom. Si fijan, aquí va la punta del hocico, la cabeza, da la vuelta, termina aquí y continúa allá. Entonces aquí este sería el landmark. Ahí terminó la cabeza. Ahí sería el neurocráneo. Profe, una consulta. Y el 7 no iría más abajo, en la maxila abajo. Ah, no, lo que pasa es que está aquí en realidad no está bien ubicado, que está en realidad más Ya. abajo, porque eso en realidad es, y eso lleva mucha confusión, especialmente en los animales estos que son medio transparentes, ¿cierto? Fíjense que aquí empieza la mandíbula superior, que la mandíbula superior está compuesta por dos huesos, la premaxila, que es un hueso con una forma de L, y esta punta puede ser grande o chiquitita, y otra parte inferior, y la maxila, que va unida a la premaxila, y ambas generan entonces la mandíbula superior, ¿ya? Y esa maxila se junta, en esta parte donde está el 7, más o menos, con el cuadrado o palato cuadrado, y eso se sujeta al dentario. Entonces esos cuatro huesitos forman lo que es la mandíbula, ¿cierto? Pero acá abajo, ¿cierto? Acá abajo, que es como una proyección de esto, muchas veces se puede ver la base de los otros huesos que están por detrás, ¿ya? Y eso puede generar algo de confusión, ¿ya? Ahora bien, como este curso no es de morfometría de larvas de peces, no va a haber problema si ustedes lo digitalizan exactamente bien o en una posición equivocada. Es solamente un ejercicio. Yo voy a entender que cuando ustedes estén trabajando con sus modelos de estudio, van a ser mucho más precavidos, ¿cierto? En primero, que la fotografía trate de sintetizar o acumular toda la información que requieren para la digitalización, o, ¿cierto? O van a tener mucho cuidado al momento de ponerla, ¿ya? En este caso, como un ejercicio, y no todos trabajan en peces, y menos en larvas de peces, entonces no hay un problema importante en esto, ¿ya? Es solamente que ustedes aprendan a usar estos dos software, el TPS útil y el TPS útil, ¿ya? Entonces estamos Profe, aquí. consulta. Dígame, Rafael. Y la selección de los landmarks, el orden, uno lo decide, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿cuál va a ser el primero, el segundo? Ah, ok. Sí, bueno, esto fue de las primeras configuraciones que hice, ¿ah? Cuando hice este curso con Klinkenberg hacía 6 años atrás. Por eso mi equivocación de poner un landmark 1 aquí y el 2 acá. Lo ideal es que si ustedes tienen una imagen que tienen que ir dando la vuelta, lo ideal es que empiecen a digitalizar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Den la vuelta completa, ¿sí? El orden en que ustedes digitalizan lo eligen ustedes, ¿sí? La posición de los landmarks lo eligen ustedes, pero ahora esa posición siempre es mejor si es que hay algún autor o autores que hayan trabajado en especies similares y ya tienen una configuración de landmark. Lo mejor es tratar de replicar esa configuración, porque va a servir para hacer comparaciones, ¿sí? Rafael y el Pablo ahora están trabajando los dos con el Trichomysterium, y hace poquito salió un paper de Trichomysterium, ¿cierto? No es la misma especie, pero ya hay una configuración de landmark que usaron esos autores. Entonces ustedes pueden usar esa misma configuración u otra, ¿sí? Pero si usan la misma configuración van a tener la ventaja de poder hacer una comparación más directa de sus resultados con los resultados de esos otros autores. Pero independiente de la configuración, el orden en que se digitalizan los landmarks, ¿sí?, tiene que ser siempre el mismo para todas las fotos. Ustedes, si quieren, cambian el orden de la digitalización, pero que ese orden siempre sea el mismo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta o Sí, consulta? profe, ¿Sí? yo tengo otra. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, supongamos que existe una población
Ujú. que es muy reducido el N. Ya. Entonces, en ese caso, eh, sería conveniente utilizar muchos landmarks en comparación, por ejemplo, con la cantidad de individuos de la población. No, lo ideal es que no hay ninguna regla. Yo he preguntado a varios profesores, a gente especialista, no hay nadie que diga, mira, tiene que ser así, así, así. Pero hay varias sugerencias. Yo he escuchado dos sugerencias. Que la cantidad de landmark no sea el doble, o decir, la cantidad de individuos a digitalizar debe ser entre el doble y el triple de individuos de landmark que ustedes tengan. Es decir, tengo que tener K por 3 individuos, al menos para cada landmark. Si yo tengo 10 landmarks, debería digitalizar al menos 30 individuos. ¿Sí? Entonces, esa también es una forma de tener en cuenta, ¿cierto? Porque después puedes caer en el problema de que con pocos individuos estés tratando de configurar el morfoespacio de una especie. Y esos pocos individuos quizás dependen mucho de varios factores, pues, del periodo del muestreo, del momento del muestreo, de la cantidad de veces que mostraste, ¿cierto? Una forma de aumentar ese N es usando réplicas, ¿sí? Pero la idea es que sea la misma cantidad de réplicas para todos los individuos. Si tengo una unidad muestreal que tengo, no sé, 10 individuos, los puedo subir a 30 poniendo 3 réplicas. Pero si les pongo 3 réplicas a cada individuo de ese grupo, tengo que ponerle también 3 réplicas a los individuos de todos los otros grupos. Por lo tanto, igual el diseño me queda sin equilibrio. ¿Ya? Entonces, si es que no se puede aumentar el N muestreal, hay que tener precaución o que tener cuidado con las conclusiones que uno saca, si es que tu N muestreal es chiquitito. Y eso tienes que decirlo tanto en la metodología como quizás en la discusión, incorporar un párrafo donde explique esto. ¿Ya? Pero es la única forma que se me ocurre de poder lidiar con diseños en los cuales un grupo o un factor, ¿cierto? Tiene poca muestra. ¿Continuamos? Entonces me faltan digitalizar unos cuantos landmarks nomás. Me queda el 10, el 11, el 12 y el 13. Entonces ya vi que el 10 y el 11 son del ojo. Voy a aumentar de nuevo el tamaño de la foto. Entonces me queda un landmark 10 por digitalizar, que sería la parte de arriba del ojo. Sería como por aquí. Y el 11 sería la parte inferior del ojo. Sería aquí. La cabeza, que aquí apenas se ve, ¿cierto? Esto que está aquí es el preopérculo, y aquí debería estar el opérculo, ¿cierto? Más o menos debería estar como por aquí. Pero como les digo nuevamente, no hay tanto problema porque no son especialistas. Y el landmark 13, ¿cierto? Dijimos que tiene que ver, es un semi-landmark, ¿cierto? En este caso lo que vamos a hacer es que habíamos dicho, según esta definición, que es el landmark que es dorsal sobre el ano, 90 grados respecto de la base ventral. ¿Sí? Entonces, para ver eso, vamos a usar este icono que está aquí, ¿sí? Que es para hacer cálculos de grados. Entonces me voy a poner aquí, esta es la base dorsal, le pongo aquí un punto, aquí otro punto, y me muevo aquí, y veo dónde están los 90 grados. Ahí, ahí. Si se fijan acá abajo aparece la cantidad de grados, ¿sí? No sé si la ven. No sé si me escuchan. Sí, profe, sí, Sí, sí sí se se ve. ve. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, me ubico. ¿Ya? Entonces, ahí está más o menos 90 grados. Si está la base, está el ano. Entonces, esto significa que el siguiente landmark, el landmark número 13, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Que lo representa más o menos los 90 grados. ¿Ya? Y ahí tengo los 13 landmarks. ¿Ya? Entonces, voy a guardar, ¿cierto? Save data TPS file. Elijo el nombre, pongo guardar, me pregunta si lo sobreescribo, le pongo que sí. Entonces, ya con eso, incorporé la ubicación relativa de estos 13 lados. ¿Qué me falta por hacer antes de pasar a digitalizar la siguiente foto? Es incorporar la escala. ¿Ya? Y la escala la voy a incorporar aquí, en este icono donde salen las herramientas. Lo voy a apretar
y tiene diferentes componentes. Colores, ¿cierto? Que con aquí le puedo cambiar el color del landmark, ¿cierto? Fíjense, este color rojo está aquí, ¿sí? Puedo cambiar el color del número aquí y aumentarle el tamaño, puedo dejarlo en negrita, ¿cierto? Para que se note más, ¿cierto? Etcétera. Aquí hay otra herramienta, pero me voy a ir aquí, a esta parte donde dice Measure, ya que son las medidas, ¿ya? Entonces, lo que me pregunta primero es cuál es la medición que va a representar. Esta línea, en este caso, en esta foto, representa en 1 milímetro. Entonces, la longitud de referencia es 1 y la unidad de medida es en milímetros, ¿sí? Aquí también tengo píxeles, pulgadas, metros, centímetros, micrones, nanómetros, etc. ¿Sí? Hay varias unidades de medida. ¿Ya? Entonces, una vez que defino que lo que voy a establecer, esta línea blanca, representa 1 milímetro, entonces le aprieto aquí, donde dice Set Scale. Aprieto Set Scale, ¿cierto? Y se transforma este icono, entonces me voy a poner aquí en la punta de la línea blanca y aprieto una vez el mouse. Voy a ponerme bien ahí cercano, hacerle un zoom, ¿cierto? Para tenerlo más a la vista, ¿cierto? Ahí está abierto todavía eso, ¿cierto? Pongo aquí, aprieto una vez, ¿sí? Lo tengo, lo solté, solamente apreté una vez y empiezo a moverme hacia la derecha. Y si se fijan, aparece un número arriba, ¿cierto? Que mientras más acá, el número más chico, más acá el número más grande, y representa entonces el número la cantidad de píxeles, ¿sí? Que hay aquí. Entonces, me pongo en el extremo de la línea blanca y aprieto otra vez el botón del mouse. ¿Ya? Entonces ahí quedó fijo. Entonces hice una línea que representa más o menos 227 píxeles. Entonces, en esta imagen, 227 píxeles representan 1 milímetro. Entonces vuelvo acá, donde está esta parte, y una vez que tengo esa línea le pongo OK. ¿Sí? Al poner OK, fíjense que lo que apareció acá, la longitud medida representa a 227 y por lo tanto el factor de escala es este número, 0.00445. ¿Ya? OK. ¿Está listo? ¿Sí? Al hacer eso estamos OK, cierro y tengo que volver a guardar. Entonces voy acá, marco de nuevo, guardar, overwrite, yes. Entonces, con estos pasos, lo que hice fue incorporar todos estos landmarks, ¿cierto? A la imagen, al archivo .tps, ¿sí? Y además le incorporé la escala. Entonces, para verificar que estos landmarks fueron efectivamente incorporados, vamos a mirar el archivo TPS. ¿Sí? Entonces me voy aquí a ejercicio 1, voy a hacerle doble clic al archivo doncellitas, ¿cierto? Que es el que hemos estado trabajando. Y aquí, fíjense, aparece, a diferencia de lo otro, aparece este elemento, dice LM13, significa que fueron digitalizados 13 landmarks, y acá están las posiciones relativas de cada uno de los landmarks. ¿Sí? Esta es la posición en el eje cartesiano, en el eje X, y en el eje Y. ¿Ya? Como un gráfico, una figura bidimensional de 2 dimensiones, tenemos entonces 2 columnas de datos. Inmediatamente después de la posición de todo esto, sale el nombre del archivo, ¿sí? El nombre del archivo donde se digitalizó, nuestra ID, el número que representa al individuo en el programa, y por defecto siempre va a partir con el individuo 0, nuestro individuo 1 en realidad es el 0, el 1 es el 2, el 1 nuestro individuo 2 es el 1, el 3 es el 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y aquí, abajito, inmediatamente debajo de la identificación del individuo, está la escala. ¿Sí? Escala igual 0.00405. Es decir, la misma escala que surgió, ¿cierto?, de la medición de la línea blanca, es la que tenemos aquí. Y con esta escala, entonces, podemos hacer comparable todas las fotografías. ¿Ya? ¿Qué pasa si sus computadores no están configurados con este sistema, con el sistema inglés? Este archivo, ¿sí?, va, en vez de decir 220.0, va a decir 220,0. Y la escala va a decir, en vez de 0.004405, va a decir 0,0045. ¿Ya? Si está esa situación, ustedes cuando traten de abrir este archivo en el MorphoJ, en el MorphoJ, no se los va a leer. Entonces, si tienen ese problema, pueden venir acá
y van aquí a donde dice edición, reemplazar, y le ponen buscar coma, reemplazar por punto, ¿cierto? Y le ponen buscar, reemplazar todo, y así todas las comas van a pasar a punto, y el software, el MorphoJ, les va a leer el archivo. ¿Sí? Entonces, la idea es que ahora ustedes, ¿cierto?, hagan este proceso de digitalización, ¿cierto? Practiquen esta digitalización en este software, en el MorphoJ, digo, perdón, en el TPS-DIC, ¿cierto? Y puedan lograr hacer este archivo, ¿ya? ¿Y cómo van a saber si el archivo está correcto? Yendo al MorphoJ y abriéndolo, ¿ya? Acá tengo esto es como igual que los programas de cocina, ¿cierto? Están los archivos ya listos, ¿cierto? Vamos a ver este. Musicita, X1. Aquí está. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso aquí se digitalizaron 8 landmarks nomás, ¿cierto? Y aquí está la posición de los landmarks, ¿cierto? Está, fíjense, el M8, lo mismo para todos. Este es el primer individuo, con la ubicación de los landmarks, el nombre, y de 0, escala, ¿cierto? Después tenemos el segundo individuo, también indica la cantidad de landmarks, ¿cierto? Después viene la configuración, y de 1, la escala, después la siguiente configuración, ¿ya? Entonces aquí están todos los individuos digitalizados. ¿Qué problema puede ocurrir en el proceso de digitalización que puede generarle alguna falla? ¿Ya? Que no se den cuenta de que están digitalizando 2 landmarks en vez de 1. Muchas veces es muy sensible el mouse o el pad, entonces ustedes hacen por ejemplo, no se dieron cuenta y tienen 14 landmarks en vez de 13. Y aquí ustedes pueden ver la cantidad de landmarks acá abajo. Fíjense, dice N16, signo gato, LM igual 13. Esto representa que hay 13 landmarks digitalizados. Supongamos que alguien se equivocó y cuando estaba digitalizando apretó 2 veces el botón y quedaron 14 landmarks, ¿ya? Cuando pasen a la siguiente imagen, ¿cierto? Y digitalicen 13, y pasen a la siguiente imagen y digitalicen 13, en algún momento el software les puede decir, hay un landmark más digitalizado. Entonces ahí, ¿cómo saber cuál es el landmark que se digitalizó equivocadamente? Tienen que hacerle zoom a la imagen, ¿cierto? Mirarla con detención y fijarse si hay un número distinto. En este caso, nosotros sabemos que son 13 landmarks los que se van a digitalizar, pero aquí hay el número 14. Entonces, para poder borrar ese landmark, lo pongo aquí en el cursor de acá, ¿cierto? Me pongo aquí, aprieto el botón derecho y me aparece Delete Landmark. Entonces lo puedo borrar, ¿cierto? Y después de borrarlo, hacerlo, vuelvo a grabar. Entonces de esa forma, reviso y tengo que hacer esa revisión una vez que haya digitalizado todos los landmarks, en todas las fotos, ustedes revisan foto por foto, entonces, ¿cierto? ¿Cuál tiene más landmark o menos landmark? Y se fijan acá, por ejemplo, en este espacio de acá, nos indica la cantidad de landmarks que están digitalizados. En la siguiente foto no hay ningún landmark digitalizado, ¿cierto? Y acá nos indica entonces cuántos fueron digitalizados en la foto anterior. ¿Ya? Es como la cantidad de landmarks que ha sido digitalizado, para que ustedes también puedan ir revisando que efectivamente los landmarks fueron puestos en forma correcta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de hoy? ¿Cierto? El trabajo de hoy día, ustedes hagan este ejercicio, bajen la fotografía, ordenen los archivos, ¿cierto? Según el formato, usando el TPS útil, ¿cierto? Generen ese archivo y después se van a el TPS-DIC y digitalizan entonces esta configuración de HS Landmark en el TPS-DIC, ¿ya? Y entonces, la próxima semana, cuando todos ustedes ya tengan este archivo ya digitalizado, lo vamos a cargar en el MorphoJ y vamos a trabajarlo, ¿cierto? Vamos a ver algunas características, cómo incorporar las clasificaciones, los clasificadores y las covariables en el MorphoJ para empezar con los análisis de morfometría geométrica, ¿sí? Pero esta etapa, la etapa de ordenar la foto y digitalizar, es la etapa más trascendental del estudio, ¿sí?
Es la parte más lenta también del estudio. Quizás en realidad la parte más lenta es sacar la foto. ¿Sí? El Rafael algo nos contó en una clase anterior, todas las cosas que hay que hacer para sacar una buena foto, ¿cierto? Y probablemente ese va a ser el mayor desafío de ustedes, tener en su poder una buena calidad de fotografía para sus organismos de estudio. Lo importante, como les digo en otras oportunidades, saquen más de una foto a sus organismos, ¿sí? Porque de todo el set de fotos que ustedes vayan a sacar, tienen que elegir 2 fotos, 3 fotos máximo, para poder hacer la digitalización. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? La idea es que terminada esta explicación, igual que en otras oportunidades, yo paro la grabación, la subo a YouTube, se las comparto, ¿cierto? Y así ustedes, si algo no les quedó claro de la explicación, pueden verla en el video para ir haciendo el paso a paso. ¿Ya? Entonces, la idea es que con estas 16 fotos, probablemente se van a demorar, no sé, media hora, 40 minutos en hacer el proceso de digitalización. Hay landmarks que les va a costar ubicar, ¿cierto? Pero la idea es más que nada que ustedes hagan un ejercicio, ¿ya? Y la próxima, en 2 semanas más, entonces cuando nos volvamos a juntar, ustedes me muestren, ¿cierto? Si tuvieron alguna dificultad, si pudieron hacerlo bien, y vamos revisando qué detalles eventualmente pudieron haber surgido en este proceso de digitalización. ¿Sí? No sé, entonces, si hay Profe, alguna duda o consulta. yo tenía una pregunta como para borrar todos los landmarks de una, en el caso que uno lo hizo mal y quiere, para no estar landmark por landmark, colocando delete, Delete, a ver, pero déjame ver del- si es que es podemos como hacer una opción, como borrar todos esos todos los landmarks. landmarks a la vez. Ya, déjame revisar que chuta, no lo he hecho, creo que nunca he hecho una cosa así, porque generalmente uno se equivoca cuando pone uno u otro. A ver si es que pesca más de uno. Claro, porque ahora me pasó que estaba haciendo lo de la opción que tiene este programa, que uno puede usar como el templado de la imagen anterior, Sí, pero justamente moví uno y al final me se quedaron movieron todos los todos. puntos corridos. Claro, sí, porque uno mueve la imagen, ¿cierto? Y se mueve la imagen, pero no los landmarks. Estoy viendo, pero parece ser que no, ¿ah? Sí, como que estoy tratando de marcar un recuadro para marcar más de uno, pero no me resulta. Así que probablemente haya que hacerlo punto a punto. Sí. Porque está tratando de borrar 2 a la vez, o marcar más 2 con el control, con el shift, no pesca. Tampoco como puede uno agregar hartos o varios a la vez. No, ahí por lo menos no quedé pillo. Claro, sí, sí, yo también, lo único que sabía era que se podía borrar uno por uno. Mm. Pero si la imagen no está grabada, podemos volver a la imagen original, ¿o Claro, no? sí, Claro. En sí, File y da la opción de Clear Data. claro. A ver. Aquí dice, aquí borra todos los landmarks. Efectivamente. Gracias, José. Ahí Bueno, los borro todo. Ahí está. ¿Sí? sí. Así que con Clear Data aquí, pueden entonces pueden borrar todo el trabajo hecho y partir de nuevo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consulta, entonces continuamos, hacemos entonces este proceso. Voy a poner pausa entonces la grabación